Vale, perfecto. Entonces, bueno, damos inicio a la segunda webconferencia del curso Proyecto de Ingeniería 1. Vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Vamos a explicar en qué consiste la actividad, ¿verdad? Qué es lo que tienen que hacer ustedes. Y pues vamos a explicar obviamente un poquito sobre la temática. La anterior web les comentaba que el árbol de problema, el diagrama de espina de pescado, le cuesta un poquito de trabajo. Pues no es complejo, pero hay que tener unos aspectos en cuenta. Entonces vamos a tratar de explicar un poquito hoy cómo es cómo se hacen esos dos diagramas, ¿vale? Que entre otras cosas es importante que queden bien elaborados porque pues cuando uno analiza una situación problemática, cuando trata de entenderla, pues es bien importante este tipo de diagrama porque nos ayudan a plasmar, digamos, en un solo diagrama y con un golpe de vista en qué consiste un problema, independientemente del área, ¿verdad? Porque este tipo de diagrama de hecho se usan en diferentes contextos, no solo en ingeniería, sino en general en casi que en todos los programas los utilizan. El árbol de problema viene de lo que se conoce como la matriz del marco lógico o la metodología del marco lógico, que es una metodología específica para plantear problemas, proyectos, perdón, y se utiliza en realidad en distintos contextos, no solamente en ingeniería. Entonces, es una herramienta valiosa que incluso en el mundo empresarial muchas veces la utilizan. He estado en empresas donde el diagrama de espina de pescado se usa para analizar problemas, sobre todo empresas que trabajan que tienen sistemas de gestión de calidad, que le prestan mucha atención al tema de la calidad. Es común que utilicen alguna de estas herramientas, ¿vale? Para pues determinar causas de un problema y poder llegar a una solución. Obviamente en conjunto con otras herramientas de calidad, ¿verdad? Que ustedes en su momento, en algunos otros cursos estarán viendo, estarán conociendo. Entonces la metodología, igual que como hacemos, como hicimos la vez pasada y como normalmente desarrolla la webconferencia, la idea es que vamos a tratar de explicar la temática. Yo voy a estar hablando y las preguntas, si tienen alguna duda, levantan la mano y las vamos a dejar al final. Listo, yo normalmente dejo un espacio al final cuando ya termino para las preguntas. Yo sé que ustedes tienen muchas dudas sobre el tema del componente práctico, ¿verdad? Por ahí he recibido muchos correos que he estado respondiendo, pero pues dejemos esas preguntas para el final. Listo, como para no interrumpir la temática y cuando ustedes vayan a ver el video o sus compañeros vayan a ver el video, pues la explicación del tema de estas herramientas pues quede bastante fluida y ya al final pues dejamos las preguntas que normalmente en la grabación también incluso dejo la parte de las preguntas, ¿vale? Entonces, si me permiten, voy a compartir por acá la pantalla y vamos a dar inicio. Me confirma, porfa, si ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Bueno, me presento nuevamente, ¿no? Si de pronto no estuvieron en la webconferencia anterior, si de pronto no me conocen, mi nombre es Luis Eduardo Gil Castellanos, soy el director del curso de Proyecto de Ingeniería 1. Normalmente todas las webconferencias las hago yo. Eh, por ahí en algunas ocasiones, la de la fase 3 me han colaborado otros docentes cuando yo no he podido por algún tema, pero normalmente las desarrollo yo porque sé que se generan muchas dudas, principalmente, y repito, sobre el tema de componente práctico, entonces pues trato de hacerlas yo por esa razón principalmente. Entonces, bueno, estamos en la fase 2, ¿verdad? Ya la fase 1 finalizó el 3 de septiembre. Hasta el 15 de diciembre, hasta este domingo hay plazo para la calificación, entonces por si de pronto no ven la nota todavía, seguramente a esa fecha ya tendrán las notas de la primera fase.
La segunda fase, ¿verdad? Que habla sobre análisis de problemas en ingeniería, tiene 100 puntos, es colaborativa, aunque vale la pena aclarar que hay algunos aspectos, algunas actividades puntuales dentro de esta fase 2 que deben hacerla cada uno. Listo, vamos a ir comentando un poquito sobre esa parte individual y la parte colaborativa. Listo, entonces estamos en esta fase, ¿verdad? Es la fase 2. Entonces, esta actividad tiene dos partes, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Una que es independiente, que es individual, y otra que es colaborativa. Es decir, cada uno de ustedes dentro del grupo, recuerden que ustedes todos están en grupos normalmente de 5. Ese grupo se asigna desde el principio y ustedes van a continuar con ese grupo a lo largo de todo el periodo. Normalmente está entre 5 o 4 personas. Los grupos no quedaron de menos de 4 personas, ¿vale? Entonces, cada integrante del grupo, listo, cada uno de ustedes dentro del grupo debe realizar el diagrama de espina de pescado y el árbol de problema, ¿vale? Cada uno de ustedes tiene que hacerlo. Obviamente, para eso tienen que basarse en el anexo uno, ¿verdad? Que es una situación problemática, no es una situación real, es una situación creada, ¿verdad? Para los intereses del curso. Y a partir de esa situación problemática, ustedes deben crear esos dos diagramas. Aclaro eso que a partir de la situación problemática, porque pues por lo menos dentro de lo que me han compartido a mí, he observado algunos diagramas que no están totalmente relacionados con la situación problemática que se propone. ¿Vale? Entonces es importante no, es obligatorio, mejor dicho, que estos diagramas se elaboren con base en la situación problemática que se está proponiendo en el curso. ¿Vale? Es necesario leerla bien, analizarla en la misma situación problemática. Están el problema, están las causas, están los efectos. Obviamente no se mencionan de manera explícita, estas son las causas, estos son los efectos, este es el problema, pero sí al leerla usted puede inferir fácilmente cuáles son esas causas y cuál es el problema central. ¿Vale? Entonces, importante que cada uno de ustedes comparta esa información en el foro, ¿vale? Algo importante que ahí lo coloco como una nota y es que lo ideal, ¿verdad? Es compartir esos avances las 2 primeras semanas, ¿verdad? De tal manera que las otras 2 semanas, recuerden que esta fase tiene 4 semanas, las otras 2 semanas ustedes la dediquen a la parte que es colaborativa, ¿vale? ¿Por qué les digo eso y por qué hago la nota? Porque muchos dejan todo para última hora, ¿verdad? Dejan la parte individual para última hora y acá es necesario que más o menos en la segunda, tercera semana seleccionen algunos de los diagramas, cuál es el que consideran que está mejor hecho. Ahora explicamos eso y hagan unos análisis que se les está pidiendo adicionalmente a partir de ese diagrama que seleccionen. Entonces es importante que ustedes puedan seleccionar o puedan, mejor dicho, que puedan compartir los avances de manera temprana para que puedan hacer esta selección con tiempo, ¿no? Y les dé el tiempo, valga la redundancia, de hacer toda la actividad. Le pido un favor, porfa, a los que tienen por ahí el micrófono activado, que lo cierren para que no se escuche un ruido de fondo. Listo. Entonces, vamos a mirar un poquito sobre cada uno de los diagramas, ¿vale? Vamos a mirar ese diagrama espina de pescado, qué es, cómo se elabora, qué se tiene en cuenta y un ejemplo por ahí al final. Y lo mismo con el árbol de problemas. Sé que algunos de ustedes puede que tengan un poquito más de relación con este diagrama de espina de pescado porque en algunos otros cursos es posible que lo utilicen. En el de gestión de calidad, si algunos ya lo han visto, incluso en el de introducción a la ingeniería es posible que se lo pidan también. Entonces, algo importante, ¿verdad? Es que un diagrama de espina de pescado, que también se conoce como diagrama de Ishikawa, ¿verdad? Que fue la persona que lo desarrolló, un japonés, por allá cuando trabajaba en una planta de Toyota. Él creó esta estructura, este diagrama, simplemente para buscar o establecer una manera organizada
de hacer este proceso, ¿verdad? ¿Cuál proceso? De determinar las posibles causas de un problema. Entonces le colocó el nombre, pues obviamente, como ustedes ven la estructura, tiene mucha similitud, ¿verdad? Con la espina de un pescado. Entonces, ¿en qué consiste este diagrama? En la cabeza del pescado acá, ¿verdad? En la parte principal, nosotros siempre colocamos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que estamos identificando? Algo importante en este problema, y esto aplica tanto para el diagrama de espina de pescado como para el árbol de problema. Y es que ese problema lo debemos redactar como algo negativo. ¿Listo? Eh, por decirles algo, en la situación problemática, ¿verdad? Habla sobre el manejo o el sistema de manejo de materiales. En algunos de los archivos que me han compartido, los diagramas, colocan sistema de manejo de materiales. Es decir, en la parte de problemas escriben sistema de manejo de materiales. Pero no, eso no se está expresando como una situación negativa, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el problema con ese sistema de manejo de materiales? Simplemente escribir sistema de manejo de materiales no es lo suficientemente claro para expresar el problema que se está presentando, ¿vale? Eso debemos redactarlo de una manera negativa. ¿Listo? Por ejemplo, ineficiencia en el sistema de manejo de materiales o el sistema de manejo de materiales no es eficiente o baja productividad en el sistema de manejo de materiales. Listo. Es decir, hay que ser muy claro y que en esa redacción se evidencie que hay algo que es negativo. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos el problema central. Déjenme por acá y coloco el puntero. ¿Vale? Eso es importante. Ahora, por un lado, tenemos el problema, lo colocamos acá en la cabeza del pescado. Y por el otro lado vamos a colocar todo lo relacionado con las causas. ¿Listo? En la guía se menciona específicamente que ustedes deben utilizar este método de las 6M, ¿verdad? Que es mano de obra, maquinaria, material, medición, método, y pues aquí le dicen madre naturaleza, medio ambiente, hay diferentes maneras de decirlo. ¿Por qué se solicita esa M? Porque si ustedes analizan la situación problemática, tiene que ver con un contexto, ¿verdad?, de una planta de producción, de una planta de fabricación, de manufactura. Y de acuerdo con la literatura se dice que las causas o la causa de un problema en ese contexto, ¿verdad? En un contexto de producción, de manufactura, normalmente la vamos a encontrar en alguna de estas 6M, ¿verdad? Es decir, normalmente o el problema en una planta tiene que ver con los materiales, tiene que ver con la maquinaria, con la mano de obra, con el medio ambiente o las condiciones de trabajo. Yo pienso que condiciones de trabajo es la mejor manera de decirlo. Yo creo que era como buscar una manera de la 6M, pero es condiciones de trabajo, método, ¿verdad? El método de trabajo, aunque el método, la manera en la que se hacen las cosas, y la medición, ¿verdad? Los sistemas de medición, de seguimiento que tiene la compañía. Entonces se dice que el problema o la causa de un problema en ese contexto normalmente está dentro de alguna de esos 6 aspectos, que podemos decirles también causas principales. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos estas causas principales identificadas, ¿verdad? Que ya en la guía se les dice cuáles son, eso es importante, y he visto algunos avances que me han enviado que no lo están construyendo de esa manera. ¿Vale? Importante, les recuerden leer siempre la guía de la actividad antes de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos estas causas principales, y les digo cuando ya tenemos, porque resulta que en otros contextos, yo les decía que este diagrama se utiliza en diferentes contextos y en otros contextos se utilizan otras causas principales, ¿vale? No todos los diagramas tienen que hacerse con estas 6 causas principales. Y es que en otro contexto, ¿verdad? De otras áreas, otro tipo de problemas que no son en plantas de producción, que son, no sé, en instituciones educativas, en problemas de tipo sociales, por ejemplo, se deben utilizar unas causas diferentes y seguramente esas causas no tendrán nada que ver con maquinaria o con medición, con métodos, sino con otras características diferentes. Entonces, se utilizan otras causas principales, ¿vale? Entonces, en este contexto de producción ya tenemos esas 6 causas identificadas. ¿Listo? Entonces, luego que tenemos esas causas, lo que debemos hacer
es empezar a identificar las causas secundarias. Y hay varias maneras de hacerlo. Una de las más aceptadas es utilizar algunas técnicas que se denomina el 5 por qué o la técnica de los por qué. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya vamos a empezar a mirar un poquito de eso, pero quiero detenerme acá sobre eso. Si tenemos el material, bueno, ¿por qué el material está generando ese problema? Listo. Ahora vamos a mirar un ejemplo, pero si por ejemplo es alguna no conformidad, pero entonces, ¿por qué el material genera esa no conformidad? ¿Por qué? Porque el material no cumple con las especificaciones solicitadas. ¿Por qué? Porque el material está teniendo problemas de calidad. ¿Por qué? Porque se hicieron algunas modificaciones en la referencia del material que se está solicitando. Miren que siempre, ¿por qué? Por tal cosa. Y lo importante es que cuando definimos esa causa, quede expresado como algo negativo, ¿verdad? Algo que está mal. Listo, al final vamos a ir a ver un ejemplo y vamos a hablar un poquito más sobre esto. Entonces, si nosotros hablamos de mano de obra, miren que acá vamos a hacer un análisis de las 6M que estábamos viendo. Si hablamos de mano de obra, deberíamos nosotros analizar y deberían ustedes, al intentar hacer el diagrama de espina de pescado, al revisar obviamente la situación problemática, mirar cuáles de estas situaciones se están presentando, qué se menciona ahí en la situación problemática respecto a esto, o qué podemos nosotros inferir, ¿verdad? Porque es posible que Que tome agua, carajo. por la manera en la que está redactado Toma nada, que podamos ya está inferir muy algo. comelón. Regálenme un segundo, voy a intentar, no sé si me deja hacerlo para todos, desactivar los micrófonos. Yo creo que no me deja hacerlo aquí para todos. No, para poder fluir mejor, pero bueno. Entonces, bueno, les decía, tenemos que tratar de identificar, ¿verdad? O inferir, yo les digo, puede que mencione directamente algunas de estas situaciones, pero sí, puede que con la redacción de lo que está ahí podamos inferir ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, la gente conoce, la gente sabe lo que tiene que hacer, porque si no sabe hay un desconocimiento, hay una falta de capacitación y puede que eso esté ocasionando un problema. Están bien entrenadas esas personas, se hizo un buen proceso de entrenamiento, ¿verdad? Sí o no, porque si no, obviamente, si una persona no está bien entrenada, no conoce su cargo, no sabe bien lo que tiene que hacer, y eso puede ocasionar problemas. ¿Tiene las habilidades necesarias esa persona? ¿Será que esa persona sí cuenta realmente con las habilidades que se requieren para hacer ese trabajo? ¿Tiene las capacidades, verdad? Para hacer ese trabajo. Miren que muchas de estos aspectos que estoy describiendo acá tienen que ver con las competencias, ¿verdad? Con las competencias que tiene un empleado. Las competencias normalmente están relacionadas con la experiencia, con las habilidades, con la formación que tiene cualquier tipo de persona para hacer una actividad, una función. Está motivada la gente, puede que hayan temas ahí de motivación para las personas. Entonces hay que hacer un análisis de la situación problemática y mirar qué aspectos se menciona ahí de estos que tengo acá relacionados con la mano de obra y escribirlos allá, ¿verdad? En cuanto a los métodos, recuerden que los métodos tienen que ver con la manera en que se hacen las cosas, con lo que está establecido en cuanto a procedimiento, en cuanto a especificación, en cuanto a las técnicas para hacer las cosas. Entonces, la estandarización, ¿será que los procesos están estandarizados? ¿Será que las responsabilidades, procedimientos de trabajo, todo está definido? Porque si no está definido, puede que se cometan errores, ¿verdad? Que es lo que sucede en las empresas cuando no hay sistemas de gestión de calidad, cuando no funciona bien todo el tema de calidad. Muchas veces se cometen errores porque los procedimientos, los instructivos no están bien definidos o simplemente no hay ningún tipo de instructivo, ningún tipo de procedimiento. Entonces sucede mucho que cuando llega gente nueva no hay un buen proceso de entrenamiento porque los métodos para hacer las cosas no están claramente definidos y muchas veces cada persona hace las cosas de acuerdo a lo que considera que está o no está bien. ¿Vale? Definiciones de operaciones. Están definidas con las operaciones en procedimientos que se definan, por ejemplo, cuando hacemos en procesos de producción, tienen que haber unos instructivos, unas rutas específicas que deben seguir cada uno de los productos, cómo se debe hacer, qué material utilizo, en qué cantidad, en qué porcentaje. Todo eso debería estar
en un procedimiento, ¿verdad? Todo lo que indique la manera en la que se deben hacer las cosas está relacionado con los métodos de trabajo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, dentro de la situación problemática, es importante que usted identifique si hay algo relacionado con los métodos de trabajo, con la manera en la que se tienen que hacer las cosas. En cuanto a las máquinas, ¿verdad? O equipos, también se pueden presentar muchos temas. Y en esta situación problemática puntual, ya ustedes lo verán cuando estemos en la fase 3 y en la última fase, el problema o una de las causas que se van a abordar acá en el curso tiene o está relacionada con las maquinarias, ¿vale? Puntualmente, pues, con maquinarias para el sistema de manejo de materiales, porque maquinarias pueden ser de muchas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deberíamos preguntar a la hora de analizar el tema de máquinas? En cuanto a capacidad, ¿será que las máquinas sí tienen las capacidades para lo que se requiera? ¿Verdad? Porque puede que, por ejemplo, si estamos haciendo algún tipo no sé, elemento en una máquina, en un torno, puede que el torno no cumpla o no tenga la capacidad para llegar a ciertos tamaños, para hacer algunas características específicas, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que revisar si las máquinas que tenemos pueden cumplir con las especificaciones que está requiriendo un cliente, por ejemplo, porque si no, obviamente eso nos va a generar problemas y sucede mucho en las empresas, ¿vale? Que a veces los comerciales, las personas que están en la parte comercial, en la parte de venta, por desconocimiento, porque muchas veces, no todos, pero muchos tienen desconocimiento sobre los procesos, a veces se comprometen en cosas que las máquinas no pueden hacer, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en una empresa que hacía etiquetas autoadhesivas, de esas etiquetas que ustedes encuentran en los cosméticos, shampoo, en las carnes frías, ¿verdad? Eso, esas etiquetas se hacen en unas máquinas muy grandes que cuestan mucho dinero, pero esas máquinas tienen ciertas capacidades. Por ejemplo, una capacidad, ¿qué define la capacidad en ese tipo de máquinas? Por ejemplo, en cuanto al número de colores, ¿verdad? Que puede tener una etiqueta, en cuanto a los acabados que puede tener una etiqueta o que puede hacer una máquina. Eso muchas veces me sucedió que los comerciales intentaban comprometerse o se comprometían con cosas que simplemente la máquina no podía hacer, ¿vale? Entonces es un ejemplo de que la capacidad es importante y tenemos que mirar qué es lo que puede hacer esas, esas máquinas. En cuanto a las condiciones de operación, ¿verdad? ¿Será que hemos hecho un análisis de la operación de esa máquina? Si se encuentra, digamos, si se cumplen las condiciones que requiere esa máquina para hacer su proceso adecuadamente, ¿verdad? Muchas veces hay máquinas que por sus características de fabricación o que las fabrican para funcionar bajo unas condiciones con un cierto tipo de materiales, ¿verdad? Que la manejan cierto tipo de operario y resulta que cuando vamos a hacer el proceso no se cumplen esas condiciones. Eso puede generar problemas también. Puede generar algún tipo de inconveniente, de no conformidad, de baja productividad, entre otras cosas. Hay diferencia, hacer comparación entre máquinas, cadenas, estaciones, instalaciones. Se identificaron grandes diferencias. Tendríamos que mirar entre las diferentes estaciones de trabajo que tiene una empresa. Si, digamos, hay diferencias que evidencien o que puedan generar algún tipo de inconveniente, ¿vale? Herramientas, si hablamos de herramientas, por ejemplo, si estamos haciendo algún tipo de cambio en las herramientas que utilizamos para hacer algún proceso. Eso puede generar cambios. Es que, de hecho, cualquier tipo de cambio, ¿verdad? Modificaciones en operaciones, en equipos, en maquinaria, en personal, por ejemplo, que nosotros hagamos en una empresa, puede que tenga alguna repercusión. Y de hecho, por eso lo que hablaba ahorita es importante que las cosas estén estandarizadas, ¿verdad? Que todo tenga un procedimiento, que todo esté documentado para saber cómo se tiene que hacer todo, ¿verdad? Entonces, si cambiamos, por ejemplo, una herramienta, no sé, si estamos utilizando un taladro, algún tipo de equipo que yo utilice para hacer algo, un martillo o algo, puede que si yo hago alguna modificación de ese equipo, pues pueda tener inconvenientes, ¿verdad? O pues eso me pueda generar algún tipo de inconveniente en los procesos. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de la situación que estamos presentando para el sistema de manejo de materiales, supongamos que yo
Yo el proceso lo vengo haciendo, no sé, con un, porfa, me colaboran ahí con los micrófonos. Segundo. Y es que no me sale fácilmente acá, aquí María Camila. Listo. Bueno, ¿dónde está? Bueno, les decía, en el contexto del problema que se aborda en el anexo 1, eh, puede que, por ejemplo, yo esté utilizando para el sistema de manejo de materiales, por ejemplo, yo lo haga con un equipo específico, ¿verdad? Si yo cambio ese equipo, por ejemplo, si yo tengo un montacarga y si yo cambio ese proceso, un montacarga por ejemplo, un proveedor a un montacarga de otro proveedor, es posible que tenga algún tipo de variaciones, ¿verdad? Por las características de ese equipo, por las capacidades que tiene ese equipo. Me voy a ese ejemplo porque pues la situación problemática está más enfocada en esa parte. Puede que yo tenga algún tipo de problema, algún tipo de inconveniente. Listo. En la parte de mantenimiento también es sumamente importante, ¿verdad? Recordemos que toda maquinaria que tengamos en las empresas se le debe hacer su respectivo mantenimiento preventivo, ¿verdad? Que es el ideal, hacer mantenimiento preventivo y no tanto correctivo, porque sabemos que los correctivos siempre son mucho más costosos. Entonces, ¿será que sí se están haciendo los mantenimientos a las máquinas? Si se programa un mantenimiento, se hizo, no se hizo de la manera correcta, se siguieron el procedimiento que se debía seguir para hacer ese mantenimiento. Todo eso es necesario evaluarlo, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga que ver con las maquinarias, tenemos que analizarlo, tenemos que mirar si hay algo que pueda estar sucediendo. ¿Listo? Lo siguiente, el material, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con materiales, materias primas, ¿verdad? Vamos a analizar si hubo un cambio de proveedores, si he hecho alguna modificación a la referencia del material, si cuando se hacen los análisis, ¿verdad? Muchas empresas cuando ingresa un material a la planta, por lo menos cuando es material que es crítico para el proceso, se hacen análisis, ¿será que hay alguna variación importante en ese problema? Y eso lo ideal es identificarlo obviamente antes de, ¿verdad? Pero sucede en las empresas que no es así. Entonces, cuando uno empieza a revisar, a hacer la trazabilidad, encuentra los certificados de calidad de las materias primas, se encuentra con que había alguna variabilidad importante en el proceso. A mí me sucedió, por ejemplo, una vez en una empresa, nosotros utilizábamos, imprimíamos unas mangas que se llaman mangas termoencogibles. Las mangas termoencogibles, por ejemplo, si ustedes miran el envase de Vive 100, ¿verdad? El envase no es tiene su envase plástico, obviamente, pero tiene una etiqueta por fuera que es una manga, ¿vale? Es como una cosita plástica que ustedes se la pueden quitar. Es un material que se llama PVC y ese material reacciona con el calor, ¿verdad? Entonces, cuando se expone al calor, él ya intenta escogerse y toma la forma del envase en el que lo estés colocando, ¿verdad? Pues nosotros imprimíamos, hacíamos ese tipo de proceso. Entonces, a un cliente que recuerdo incluso el nombre del cliente, un cliente las compotas que ustedes consiguen en el D1, unas compoticas, eso tiene una manga termoencogible. Nosotros, me acuerdo que una vez tuvimos un problema de calidad con ese cliente porque la tinta se estaba cayendo, ¿verdad? La tinta que nosotros utilizamos para imprimir se estaba cayendo, ¿vale? Entonces empezamos a hacer de hecho este análisis. Como les decía, en esa empresa particularmente, no voy a decir el nombre de la empresa, utilizamos un diagrama de espinas de pescado para hacer esos análisis. Entonces empezamos a analizar si fue bueno, empezamos obviamente con el tema de materia prima, si era algo en la materia prima, si era algún error que había cometido el operario a la hora de imprimirlo, si era la máquina que de pronto estaba fallando, como esas máquinas utilizan obviamente para secar la tinta, tienen unos componentes ahí. Empezamos a hacer todo un análisis y al final nos dimos cuenta cuando pues hicimos todo el análisis, empezamos a investigar que el proveedor, y aquí estaría por aquí por la parte del proveedor, había cometido un error en la tinta blanca. Esas mangas siempre tienen como base una tinta blanca y encima de la tinta blanca se colocan las otras tintas. Resulta que a esas tintas
les colocan un tipo de silicona, ¿vale? Entonces el proveedor había colocado un porcentaje de silicona más alto del que debía colocar. Entonces, lo que ocasionó esa silicona es que el material, la tinta blanca como tal, no se adhiriera, ¿verdad? Correctamente al sustrato, al material que es un PVC, un plástico. ¿Y qué sucedió? Que obviamente eso visualmente no se puede detectar, o sea, no hay manera de que uno visualmente pueda detectar eso. Y lo que sucedió es que al cliente se empezó a caer la tinta luego en el proceso, entonces hubo que hacer un tema ahí de rechazo, de volver a fabricar el producto, de la reclamación con el proveedor, hacer pruebas, etcétera. Entonces, miren que la materia prima es sumamente importante también dentro de ese tipo de inconvenientes y obviamente hay que hacer un análisis, ¿verdad? Todo lo que puede haber pasado, todo lo que pudo haber sucedido con la materia prima. Entonces, miren que ya en un contexto real, cuando nosotros hacemos este tipo de diagramas, ¿verdad? Tenemos obviamente que tener un know-how, un conocimiento sobre el proceso que se realiza en las empresas, ¿verdad? Para poder entender todo eso, esas causas, ¿verdad? Todas esas situaciones que pueden llegar a influir en alguna situación, en algún problema que se presente. Por otro lado tenemos, ¿verdad? El medio ambiente o las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo obviamente pueden generar muchos inconvenientes, ¿verdad? Directamente a las personas, ¿verdad? Si no las condiciones no son buenas, si no hay una buena temperatura, si no hay una buena ventilación, eso puede generar algún tipo de problemas al material, a los materiales, por ejemplo, a las personas directamente, a los productos en proceso, productos terminados. Si las condiciones de trabajo no son buenas, eso puede generar diferentes situaciones, ¿vale? Entonces también es importante hacer un análisis de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen que una máquina tiene que funcionar a cierta temperatura o en un ambiente que tenga cierta temperatura, si ese ambiente no contiene esa temperatura, se pueden ocasionar algún tipo de problema, algún tipo de no conformidad a los productos, si estamos hablando de, de no conformidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el contexto de la situación problemática, ustedes están analizando, ¿verdad? Que tiene que ver con el sistema de manejo de materiales. También si de pronto no hay la temperatura en la planta no es la adecuada, si las condiciones de trabajo no hay una buena ventilación, ¿verdad? Eso puede generar inconvenientes a los operarios, de pronto puede generar algún tipo de fatiga que no permita que las personas hagan bien su trabajo. En cuanto a las mediciones, recuerden que las mediciones, ¿verdad? Tiene que ver, bueno, en el contexto de calidad, cuando uno habla de calidad, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con mediciones, por ejemplo, miren que acá habla unas características de repetibilidad, de reproducibilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con cuando nosotros hacemos los procesos, ¿verdad? Puede que haya algún tipo de variaciones, pueden que esas variaciones sean por el mismo instrumento de medición que estemos utilizando, ¿verdad? Si, por ejemplo, no sé, tenemos una balanza que me esté calculando el peso, la masa de algo, puede que si está descalibrado, eso me genere problemas. Y, y, y el hecho de que no esté calibrado, ¿verdad? Que yo deba medir algo y que esa medición no sea correcta, eso me puede generar problemas de calidad. Puede que el método que yo esté utilizando simplemente para hacer la medición no sea correcta, ¿vale? En el contexto del problema que ustedes están analizando, puede que las mediciones nos refiramos más como al seguimiento de los desempeños de los procesos. Listo, en la situación problemática no puntualiza tanto en cuanto a mediciones que hacemos. ¿Por qué? Porque el problema que se está abordando no tiene que ver con las características de un producto como tal, sino tiene que ver más con el sistema de manejo de material. Entonces acá nos vamos a referir más como al seguimiento que se estamos haciendo del desempeño de los procesos, ¿vale? Para que ustedes lo tengan claro, porque en el diagrama de espina de pescado normalmente las mediciones se enfocan más en cómo nosotros verificamos ciertos atributos que tiene un producto. ¿Verdad? Los atributos, si es el tamaño, si es el peso, si es una longitud,
Eso lo utilizamos diferentes unidades de medición, ¿verdad? Podemos para medir longitud, para medir peso, para medir temperatura, etcétera. Pero eso es más cuando nos enfocamos en, por ejemplo, cuando tenemos un problema de calidad de algún producto, la medición la utilizamos en ese contexto. En el contexto de la situación problemática lo vamos a utilizar más como la parte de seguimiento del proceso. ¿Listo? Entonces, miren, este es un ejemplo por aquí en una página que me encontré que expresa, digamos, lo que yo quiero comentarles sobre la manera en que hay muchos ejemplos por ahí por internet, pero a mí me gustó este. Les voy a explicar por qué. Entonces, aquí dice, parte del producto fue hecho en el tamaño incorrecto. Entonces, miren, ¿cuál es la situación negativa que yo le digo, la manera negativa en que los pongo aquí, ¿verdad? Aquí estoy diciendo que algo es incorrecto. Déjenme y veo acá quién está hablando. Y yo siempre lo coloco en silencio a todo, pero esta vez no me quedó. No sé por qué. Bueno, entonces miren, aquí está la situación negativa, ¿verdad? Eh, pues aquí se parte del producto hecho en el tamaño incorrecto, ¿verdad? Entonces hay una inconformidad ahí con el producto en cuanto a su tamaño. ¿Por qué? Porque mira, acá me dice que es incorrecto. Ahí me está expresando de una manera negativa. Ahora, ¿por qué se puede generar? ¿Cuáles son las causas que pueden generar este problema? Pues puede estar relacionada con materiales, con maquinaria, con mano de obra, con el medio ambiente, con el método o con la medición. Entonces, ¿por qué con el material? Porque miren cómo lo digo yo, porque hay una especificación incorrecta del material. ¿Por qué? Porque el material que se utilizó estaba desgastado, ¿verdad? Ahora, miren que va a otro nivel. ¿Por qué el material estaba desgastado? Por malas condiciones de almacenamiento. Ahí en lo que yo les estoy solicitando, no les estoy solicitando que vayan a otro nivel, listo, sino solamente a un primer nivel, porque miren que aquí tenemos, esta es una causa principal, esto es una causa secundaria, ¿verdad? Y de esa causa secundaria podemos tener otras causas, ¿verdad? Es decir, esta otra causa, esas malas condiciones de almacenamiento me generan que hay un material desgastado. Y ese material desgastado es el que me ocasiona algún problema con el material. Y ese problema con el material es el que me puede llegar a ocasionar ese problema, ¿vale? Esa es la manera correcta en que debemos verlo. Entonces, en cuanto a medición, ¿por qué hay un problema o por qué esta medición es una causa? ¿Por qué? Porque el tamaño del molde era incorrecto. Eso en cuanto a medición. ¿Por qué? Porque hay un error en el plano. ¿Por qué? Porque hay un error de producción. En cuanto vamos acá a maquinaria. Porque miren que acá tenemos nuevamente, hay una causa aquí secundaria que tiene que ver con el mal funcionamiento de la máquina, que es un aspecto negativo. Entonces, ¿por qué funcionó mal esa máquina? Por un error en el empleado. ¿Por qué funcionó mal esa máquina? Por un defecto de maquinaria. Entonces, miren que la manera en que uno lo va construyendo tiene que ver, o siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, mira, aquí hay un error en el empleado. ¿Por qué se ocasionó este problema del tamaño incorrecto? Por un error del empleado. ¿Por qué? Por una configuración incorrecta de la maquinaria, ¿verdad? ¿Qué hizo el empleado? Por eso se generó ese error, porque hubo una configuración incorrecta del empleado. ¿Por qué hubo el error del empleado? Por un error en el procedimiento de producción. Entonces, miren, ¿verdad? Que no utilizamos ese tipo de preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Y es para darle lógica al diagrama, ¿verdad? Y miren que siempre está expresado de una manera, ¿verdad? Un error me expresa algo negativo, un defecto, una especificación incorrecta, malas condiciones, material desgastado, error en el plano, errores de producción, error del empleado, ¿verdad? Miren que siempre está expresado y siempre encontramos en la redacción algo negativo. Y algo importante también es que miren que la redacción es muy concreta. Miren, unas cuantas palabras, 4 o 5 palabras. Les digo porque también en la descripción que hicieron, algunos colocaron pues todos una párrafo ahí completo y no es necesario. Listo, algunos yo les dije, listo, está bien, está perfecto, porque explicaron, se extendieron un poquito en cómo lo hicieron, pero no es necesario. Y entre más concreto, mejor. ¿Listo? Por ejemplo, a veces me colocan simplemente especificación del material. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la retroalimentación que a mi grupo, yo a los estudiantes que me han compartido, yo les he hecho, les digo, bueno, ¿qué sucede con la especificación del material? Es decir,
redactar solamente especificación del material no es claro, porque ¿qué sucedió con la especificación del material? No sabemos, ¿verdad? Entonces, especificación incorrecta del material. Eso ya es diferente. Entonces, miren, en cuanto a condiciones, me dice, ¿por qué se genera este problema? Porque por condiciones de producción incorrectas, ¿verdad? Esto me lleva acá. Condiciones de producción incorrectas. Ahora, ¿por qué esas condiciones de producción fueron incorrectas? ¿Por qué? Demasiado caliente. Miren que aquí es fácil redactarlo. ¿Por qué? Por demasiado frío. ¿Por qué? Porque demasiado húmedo, ¿verdad? Demasiado húmedo que esas condiciones, ¿verdad? Algunas de esas condiciones tenía alguno de estas situaciones. Entonces, a lo que voy es que hay que redactarlo siempre expresando algo negativo, tanto en el problema como en las causas. Y por otro lado, hay que ser muy concreto, ¿vale? Miren que es muy, muy concreto. Otro tema importante en el que de pronto no lo había mencionado, en la fase 2, ¿verdad? En la carpeta de la fase 2 donde están las guías, ustedes encuentran varios anexos, ¿verdad? Tenemos el anexo 1, que es la situación problemática. Tenemos el anexo 2, creo que es el del árbol de problema. Y anexo 3, el del diagrama de espina de pescado o viceversa. No recuerdo exactamente el número, pero tienen unos anexos. ¿Qué tienen esos anexos? Yo les estoy dando una plantilla. Esa plantilla es como una guía. Ustedes pueden hacerlo en esa plantilla si quieren, utilizando incluso ese mismo formato, llevarlo a Word. O como han hecho muchos estudiantes, hay muchas páginas ahora ahí por ahí online que les permiten hacer este tipo de diagrama y que incluso queda mejor presentado. Lo que es importante y quiero que tengan en cuenta es que ahí yo les estoy pidiendo tres causas, ¿vale? Secundaria, una, dos, normalmente están creo que así, tres. En cada una de estas causas principales les estoy pidiendo tres. Entonces ustedes van a hacer el análisis y van a identificar tres causas principales. Nuevamente, hay algunas causas que directamente ustedes las van a encontrar en la situación problemática y hay otras que pueden inferir o que por la situación, por el problema que se está presentando, ustedes podrían inferir que esa podría ser una causa, ¿vale? Eso es lo otro. Nosotros podemos colocar aquí algunas causas que nosotros pensemos que pueden estar ocasionando ese problema, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos de esa manera, jóvenes? Incluso en las empresas, en el contexto real es así, porque muchas veces nosotros, conociendo el proceso, ¿verdad? Nos imaginamos qué podría haber sucedido, ¿verdad? En cuanto a material, en cuanto a maquinaria, en cuanto a mano de obra, en cuanto a todas esas causas principales, y luego vamos e investigamos si realmente eso que nosotros estamos proponiendo fue lo que sucedió. ¿Listo? Entonces, me detengo acá un momento y voy a darles el espacio para que ustedes hagan preguntas si tienen dudas sobre este tema del diagrama de espina de pescado, porque ya ahí vamos a continuar con el árbol de problemas. Juan Guillermo, déjame tirar. Bueno, ya ustedes pueden tirar el micrófono. Cuéntame, Juan Guillermo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Bien, profe, igual, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Profe, pues yo tengo conocimiento de la herramienta que estamos manejando y quería saber si es necesario, o sea, tenemos que poner la causa raíz después de que hacemos el diagrama. ¿Cómo así, Juan? No te entiendo. O sea, yo hago el diagrama de pescado y abajo pongo la causa raíz directamente de lo que me está ocasionando el problema, o o no lo tengo que poner. No, porque en ese momento, aquí simplemente lo que queremos hacer es identificar las causas, todas las causas. No es necesario que tú Ah, definas cuál es la que te va. Entre otras cosas, Juan, ¿sabes por qué? Porque muchas veces en un problema, el problema lo pueden estar generando varias causas. Eso puede suceder en sí, en un correcto. problema. Entonces, no es necesario en esta instancia que definamos cuál es la causa que nosotros consideramos. Simplemente vamos a hacer el diagrama y listo. Ok, Eso en la otra fase, sí vamos a empezar ya y vamos a tener que seleccionar en cuál causa vamos a trabajar. ok, ¿Vale? profe. Ok, Listo, Juan. gracias. Vale. ¿Alguna otra duda respecto al diagrama o quedó claro y continuamos con el árbol de problemas? Listo, continuemos. Creo que ahí está claro el tema. Listo. Ahora nos vamos al árbol de problemas. ¿Listo? Como les decía, el árbol de problemas es una herramienta
que se creó o que, bueno, por lo menos yo la escuché la primera vez relacionada con la metodología del marco lógico. La metodología del marco lógico se utiliza para, sobre todo, por ejemplo, cuando se requiere proponer algún proyecto sobre algo, es una manera estandarizada, ¿verdad? Y aceptada para uno proponer un proyecto, para empezar, por ejemplo, a identificar, bueno, este proyecto, hay un problema, ¿verdad? Tenemos un problema que queremos abordar, cómo abordamos ese problema y qué proyecto generamos a partir de ese problema. ¿Listo? Es una manera en que siguiendo los pasos lógicos de esa metodología, nosotros podemos llegar a plantear un proyecto bien hecho, ¿verdad? Bien propuesto para solucionar algún tipo de problema. Hay algo importante. Bueno, en el árbol, esa metodología incluye un árbol de problemas. Ustedes esa metodología la van a tratar cuando van proyecto de ingeniería 2, ¿listo? Que es otro curso obligatorio que ustedes tienen, que hace parte de la ruta de este curso de proyecto de ingeniería 1. Ahí van a profundizar más en la matriz de marco lógico. Entonces lo que miramos acá les va a servir. Pero allá hay que plantear un árbol de problemas, un árbol de objetivo, un análisis de involucrados y hay que hacer la matriz como tal de marco lógico, ¿listo? Entonces ese curso va un poquito más allá de cómo se utiliza esa metodología. Acá lo importante es, bueno, hay unos temas importantes en el árbol de problemas. Lo primero, también hay que redactar cada uno de estos cuadritos, vamos a llamarlos así por ahora, que tenemos acá de una manera negativa. ¿Listo? Vamos a representarlo de una manera negativa, que expresen algo que está mal. ¿Listo? Y lo otro es que normalmente este problema central, recuerden que el problema central es un árbol de problemas, el que tenemos aquí. ¿Listo? Ese árbol, ese problema central no es la ausencia de una solución. ¿Listo? Porque es común equivocarse y colocar el problema como la falta de algo, ¿verdad? Y normalmente esa falta de algo que colocamos es lo que ya nosotros estamos pensando en hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces esta metodología la utilizamos al revés. Listo, nos vamos de que ya tenemos un proyecto, ya lo pensamos, ya tenemos definido lo que vamos a hacer, entonces nos vamos hacia atrás. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, lo que quiero hacer es en una empresa, por ejemplo, es implementar un sistema de seguridad de salud en el trabajo. Entonces ya yo cuando planteo el problema lo redacto. No existe o la empresa no cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Donde el problema no es que la empresa no tenga un sistema de seguridad y salud en el trabajo. El problema puede ser que haya una alta tasa de accidentes, ¿verdad? Se estén presentando muchos accidentes en el último tiempo o que se esté incumpliendo las normativas sobre seguridad y salud en el trabajo. Ese es el problema, pero el problema no es que no esté implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay que tener muy claro eso, ¿vale? Que el problema central hay que redactarlo en un estado negativo y no es la ausencia de la solución que nosotros estemos pensando. Listo. Miren que ustedes lo que yo he analizado en cuanto a lo que me comparten, no han cometido este error mucho. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se ha definido una solución, ¿verdad? Yo no les he dicho en la próxima fase, de hecho, yo les propongo la solución, pero hasta ahora no se los he dicho. Entonces, como no se los he dicho, no han entrado, no han cometido ese error de redactarlo como la ausencia de la solución. Pero sí muchas veces no me colocan esto en estado negativo. Varios de lo que a mí me han compartido me han colocado como problema central desafío en el sistema de manejo de material. Entonces hay algo importante ahí que lo dejo acá para que todos puedan verlo. Un desafío no es necesariamente algo malo, ¿vale? En la situación problemática se menciona así, pero ya a la hora de nosotros traerlos al árbol de problemas debemos redactarlo de otra manera. Les colocaba por ahí un ejemplo, por ejemplo, ineficiencia en el sistema de manejo de materiales o baja productividad en el sistema de manejo de materiales. Puede ser una manera de redactarlo. Hay muchas maneras. De hecho, ustedes a la hora de compartirme sus avances lo han hecho de varias maneras y yo se las acepto, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos el árbol de problemas, ¿verdad? Cuando lo tenemos aquí, el árbol de problemas, no, perdón, cuando ya tenemos el problema central, que es el que tenemos aquí, hay que seguir unos pasos. Hay que hacer el árbol de efectos, que es lo que tenemos acá arriba,
¿verdad? Toda esta parte que tenemos acá arriba es lo que llamamos el árbol de efectos y el árbol de causas, que obviamente es la que tenemos por acá abajito. ¿Listo? Y pues ya el gráfico del árbol de problemas es todo completo. Entonces, si nosotros empezamos a analizar cada uno de estos cuadritos, nos damos cuenta que también están expresados de una manera negativa. Miren que este es el ejemplo, de hecho, esta gráfica en la que está en el documento principal que explica toda la metodología del marco lógico. Entonces, ¿cuál es el problema central? Alta tasa de accidentes en la intersección. Esto tiene que ver con que se está presentando muchos accidentes en una intersección, en un lugar específico, en una ciudad. ¿Listo? Acá traje, bueno, traje un ejemplo diferente al de allá del diagrama de espina de pescado, como para mostrarles que se utiliza en diferentes contextos. Entonces, miren cómo lo leo yo. ¿Por qué se genera esta tasa del accidente? Este diagrama lo leemos de abajo hacia arriba. ¿Listo? Siempre de aquí hacia aquí. Miren que a varios yo les he corregido que las flechitas van, mira, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, no al revés. No podemos colocarlas así, porque no estaría explicando, no se estaría cumpliendo con la lógica de este diagrama. Entonces, y bien que acá incluso podemos decir, es la imprudencia de los conductores, ¿verdad? El hecho de que los conductores sean imprudentes es lo que genera que haya una inadecuada velocidad de los vehículos, ¿verdad? Es decir, que los vehículos eh, se movilicen a un exceso de velocidad, ¿verdad? ¿Por qué se movilizan a un exceso de movilidad? Por esta imprudencia. Entonces, esta imprudencia de los conductores me genera, ¿verdad? Va de acá abajo hacia acá la inadecuada velocidad de los vehículos. La gran distancia que hay entre semáforos, aguas arriba y abajo, es la que me genera la inadecuada velocidad. Es decir, entre un semáforo y otro hay mucha distancia. Entonces, como hay tanta distancia, eso pues lo que hace es que los vehículos puedan, eh, digamos, llegar a una mayor velocidad, ¿verdad? Miremos esta otra. Ah, bueno, y esta inadecuada velocidad de los vehículos puede ser una de las causas de la alta tasa de accidentes. Entonces, miren cómo voy de abajo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, miren, estas causas que tenemos aquí, estas son causas de primer nivel y estas son causas de segundo nivel, ¿verdad? Esta causa, de hecho, aquí por temas de espacio, pero esta causa lo ideal es colocarla aquí al ladito de esta para que se vean al mismo nivel. Simplemente acá por temas de espacio en los diagramas, muchas veces se hacen así, ¿verdad? Para que sea fácil de analizarlo, pero aquí esta va al mismo nivel. Entonces, mira, acá tenemos la imprudencia de los peatones es la que genera un alto número de peatones cruzando, ¿verdad? El hecho de que de que sean imprudentes y que se atraviesen por las calles es lo que genera que en ese espacio donde va pasando los vehículos haya muchos peatones cruzando. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque no hay un puente peatonal. Miren que hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Uno es como yo lo leí primero. El hecho de que no exista un puente peatonal me ocasiona o me genera que hay un alto número de peatones cruzando. Pues aquí de pronto yo en la redacción eh, agregaría cruzando por la vía o por la intersección, ¿verdad? Para dejarlo más explícito. Esa es una manera, ¿verdad? El hecho de que no exista un puente es que me genera que haya un alto número de peatones cruzando. Pero también podemos mirarlo de esta manera. ¿Por qué hay un alto número de peatones cruzando? Porque no existe un puente peatonal, ¿vale? Pero lo importante es que aquí existe esa lógica entre las causas primarias y las causas secundarias, ¿verdad? Siempre eso es lógico. ¿Y por qué hay una alta tasa de accidentes en la intersección? Porque hay un alto número de peatones cruzando en la intersección, ¿verdad? O por imprudencia de los peatones, quizás podría uno redactarlo que quede más explícito todavía. Entonces, ¿por qué existe esa alta tasa de accidentes? Porque hay una mala visibilidad, ¿verdad? ¿Y por qué hay una mala visibilidad? Porque hay vehículos estacionados. Miren que es otra manera de verlo, ¿verdad? El por qué. O los vehículos estacionados me generan mala visibilidad y la mala visibilidad me genera alta tasa de accidentes. Lo mismo con esta. No hay señal de prioridad, ¿verdad? O sea, no hay una señalización clara, específica sobre la prioridad. ¿Y qué me genera eso? Que no existe una señalización, ¿verdad? No hay señalización. No hay semáforo, ¿verdad? Entonces no hay señalización. Entonces, ¿por qué no existe señalización? Porque no hay señal de prioridad o porque no hay semáforo. Miren que siempre esas causas, nosotros debemos intentar redactar el diagrama que siempre se cumpla esa lógica que yo estoy mencionando. Ahora, nos vamos al otro lado, ¿verdad? Vamos nuevamente de aquí, de abajo, ¿verdad?
hacia arriba. Todo el diagrama, perdonen ahí la recta, queda de esa manera. Entonces, la alta tasa de accidentes me genera, ¿verdad? O me ocasiona una insatisfacción con la autoridad, me genera daños en la propiedad, me genera alto número de heridos, me genera alta tasa de mortalidad, ¿verdad? Porque pues los accidentes finalmente llegan a eso. Y también hay efectos de primer nivel y efectos de segundo nivel. Entonces, miren que este no tiene nada, ¿verdad? No todos deben tener algo. Entonces, el alto número de heridos que me gestiona, que me ocasiona, perdón, inasistencia laboral, ¿verdad? Porque pues no van a la empresa las personas por ese motivo. Y alto costo de atención en salud, porque hay muchas personas que tienen que asistir a los centros médicos. Daños en la propiedad que me genera costos por reparaciones. Miren esa lógica. He visto también muchos errores en el diagrama que, por ejemplo, me colocan esto al revés. Me colocan costos por reparación y me colocan daños en la propiedad. Es decir, esto lo colocan aquí y este lo colocan acá arriba. Entonces, cuando yo lo leo, yo estaría diciendo, bueno, los costos por reparaciones me generan daños en la propiedad y eso no tiene mucho sentido cuando yo lo analizo. Por ejemplo, lo mismo que si yo dijera, la inasistencia laboral es la que me genera un alto número de heridos. Eso no tendría sentido al yo leer el diagrama, al yo analizarlo, ¿verdad? Porque es al revés. El daño en la propiedad es lo que me genera unos costos. Que haya muchos heridos es lo que me genera inasistencia laboral y es lo que me genera altos costos del sistema de salud. Entonces, siempre, siempre, yo les voy a decir siempre eso en la retroalimentación, hay que leer el diagrama de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, utilizando la lógica que yo les digo, esto me genera esto, esto me genera esto, esto me genera esto, esto me genera esto y esto me genera esto. ¿Listo? O, ¿por qué se da esto? Por esto. ¿Por qué se da esto? Por esto. ¿Por qué se da esto? Por esto. ¿Por qué hay un alto número de heridos? Por la alta tasa de accidentes. ¿Por qué hay inasistencia laboral? Por el alto número de heridos. ¿Por qué hay costos por reparaciones? Yo aquí incluso lo hubiera colocado altos costos por reparaciones. ¿Por qué? Por daños en la propiedad. Entonces, esa es la manera en la que uno tiene que leer un árbol de problemas. Nuevamente, no en estos cuadritos no es una explicación de lo que está arriba, ni lo que está arriba es una explicación como tal que me voy a extender escribiendo, no. Miren que aquí todo es muy concreto. Miren que tiene unas 4 o 5 palabras. No tiene más que eso. Mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 4 o 5 palabras es lo que tiene la descripción y es la manera correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos, nuevamente les digo, con este tipo de diagrama es que con un golpe de vista yo pueda entender un problema. Simplemente con un diagrama de esto yo pueda entender en qué consiste un problema. Imagínense uno analizando el problema y leyendo en 4, 5, 6, 7 páginas la redacción de todo esto. Cuando uno haya leído el problema, se tiene que devolver a mirar si ese problema sí tiene una relación con las causas. Eso no tiene mucho sentido. En cambio, con este tipo de diagrama, solamente al yo ver el diagrama y al leer todos los cuadritos que están aquí, voy a entender, ¿verdad?, en qué consiste ese problema. Algo importante, yo en el ejemplo, ¿verdad? En el anexo, yo le coloqué, creo que 1, 2, 3 cuadritos y abajo les coloqué otros cuadritos. Como nuevamente repito, es una estructura para que ustedes sepan que tienen que haber unas causas de primer nivel y causas de segundo nivel. Yo, si ustedes se dan cuenta, no es que se me olvidó colocar las flechitas en la de abajo, que yo lo hice intencionalmente, porque es que esta causa, podría ser una causa secundaria de varias causas primarias. Por eso se lo dejé de esa manera, porque lo pueden hacer. Incluso pueden colocar acá abajo otras que puede ir así. Eso depende del problema que estemos abordando. Listo. Ahora, algo importante cuando nosotros hacemos este árbol de problemas. Si ustedes analizan el problema que estamos eh, abordando acá y todas las causas, cada tipo de causa y estas causas principales, estas causas secundarias, pueden ser en sí misma un proyecto que yo necesite implementar para intentar solucionar ese problema. Por eso ahorita cuando creo que Juan me preguntaba, yo le decía, no vamos a identificar acá. ¿Por qué? Porque es que de todas esas causas, todas pueden aportar en el problema que se está enfrentando. Miren este problema que habla sobre alta tasa de accidentes en la intersección. Todos y cada una de estas causas podría aportar en ese problema, ¿verdad? Y todas dependiendo digamos,
el área en la que yo me encuentre, yo aportaré o no en la solución a ese problema, ¿verdad? Entonces yo podría, por ejemplo, eh, hacer un proyecto para crear toda esa señalización que no existe. Listo, pero entonces miren que es diferente. Una cosa tendría que ver la señalización, este tipo de señalización, ¿verdad? Que de pronto lo que encontramos por ahí en la carretera, y otro proyecto podría ser el tema de los semáforos, ¿verdad? Bueno, en general yo podría establecer un proyecto, pero ¿quién ejecuta eso? Deberían ser diferentes instancias, diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, para el tema de la inadecuada velocidad de los vehículos, esto sería habría que crear un proyecto simplemente para abordar esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren, la distancia de los semáforos, la imprudencia de los conductores podría ser más un tema de capacitación, por ejemplo, ¿verdad? Pero el tema de la distancia es otro tipo de problema y habría que abordarlo de diferentes maneras. Entonces, a lo que voy es que estas causas se pueden abordar simplemente con proyectos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces tendríamos que crear un portafolio de proyectos. Por ejemplo, si alguna institución, no sé, por ejemplo, una alcaldía, el alcalde de una ciudad quisiera solucionar este problema del accidente, o el Ministerio de Transporte, por ejemplo, podría crear un portafolio de proyectos para solucionar estos problemas y adjudicar esos proyectos a diferentes instancias, crear una verdad, una concesión o una licitación para cada uno de esos proyectos, porque podrían estar en áreas diferentes, que es lo que muchas veces nosotros vemos que a nivel de gobierno sucede. ¿Listo? Entonces, acá otros ejemplos. Bueno, aquí esto era lo que quería mostrarle este diagrama, no me acordaba que lo tenía aquí. Miren que yo empiezo, acá tengo mi problema central, pero miren que el problema central, por ejemplo, este dice daños a la propiedad pública y privada producto de los grafitis. Bueno, todo el tema que genera los grafitis en las ciudades. ¿Por qué sucede eso? Porque hay poca valoración de lo público y lo privado, ¿verdad? ¿Y por qué sucede? Porque el municipio no está atendiendo simplemente ese problema. Entonces, podría yo crear un proyecto para esta situación, ¿verdad? Para que el municipio se encargue o se atienda a este problema. Y eso va, mire, que va en una línea específica que al final yo estoy buscando solucionar algunos de los efectos que estoy mencionando, ¿no? Pues en concreto a mí me interesa solucionar el problema, ¿verdad? Y ese problema, si yo puedo solucionarlo, yo pues obviamente eso va a tener, voy a poder solucionar algunos de los efectos o varios de estos efectos que estoy mencionando, todos esos efectos. Seguramente lo que sucede es que para yo solucionar el problema completamente, pues evidentemente tendría que solucionar todas estas causas, identificar claramente cuáles de esas causas las que efectivamente se está presentando e intentar solucionarlas todas. Ahora, otra cosa es, no sé si ustedes han escuchado el tema del diagrama de Pareto, ¿verdad? Ese diagrama de Pareto nos dice que normalmente el 80% de un problema, de una situación, es ocasionada por el 20% de una causa. Aquí en términos de este tipo de diagrama y del contexto en que lo estamos utilizando, es que el 80% del problema es ocasionado por el 20% de las causas. Entonces, habrán algunas de estas causas que tienen más impacto en el problema que los demás. Entonces, también el reto que nosotros tenemos al hacer este tipo de diagrama es poder identificar cuál de esas causas es la que está teniendo el mayor impacto, ¿verdad? Para eso, obviamente, necesitamos datos, necesitamos otros análisis, necesitamos conocer bien el contexto de la organización. ¿Listo? Entonces, les dejo por aquí este ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Miren que este incluso va más allá. Miren, tiene causa principal, causa secundaria y tenemos otra causa por acá abajo. Pero siempre vamos a hacer el mismo análisis. Listo, lo vamos a llevar de abajo hacia arriba. Siempre tenemos que intentar seguir esa lógica. Listo, de abajo hacia arriba. Miren que aquí incluso, miren qué interesante esto acá. Estos dos efectos, ¿verdad? Son lo que me generan este efecto acá. Eso puede suceder. ¿De qué depende eso, joven? Depende del problema que estemos analizando, depende de la situación que estemos analizando, depende del problema en sí, depende de la información que tengamos del problema. Ahora, acá en la situación problemática yo les doy toda una descripción, ¿verdad? Yo la hice de tal forma que mencionara situaciones, problemas, causas, efectos. Ahí de manera implícita en esa situación problemática hay efectos y hay causas, porque yo lo hice de esa manera para que intencionalmente
estuvieran ahí, pero no están de manera explícita. Es decir, no dice, estas son las causas del problema, estas son los efectos del problema. No, porque pues ahí entonces no tendría ningún sentido el ejercicio. El ejercicio es que ustedes al leer, al entender bien la situación problemática, puedan identificar cuál es cuál. Y cuando yo identifico y tengo claro esta lógica que yo les estoy diciendo, ¿verdad? De leerlo de abajo hacia arriba y entendiendo que esto me genera esto, esto me genera esto, esto me genera esto, esto me genera esto y esto me genera esto, yo va a ser más fácil también identificar cuáles son esas causas y cuáles son esos efectos. Esa es la manera correcta de hacerlo. A mí yo he visto muchas veces por ahí que algunos unos docentes o algunos estudiantes lo que hacen es, hay por ahí una imagen donde colocan por aquí un árbol, entonces dicen que en el árbol, que el tronco, ¿verdad? Bueno, yo no soy muy bueno dibujando, vamos a suponer que esto es el tronco, perdón, bueno, aquí no me deja borrar, vamos a suponer que acá tenemos el tronco de un árbol y que ese tronco, ahí es donde vamos a tener el problema central, que por acá tenemos todas las ramas y que en las ramas tenemos los efectos, ¿verdad? Y que acá en las raíces tenemos las causas. Eso digamos que esa lógica de que acá abajo, en la mitad y arriba, es correcta, pero lo que sucede es que a veces cuando utilizan este diagrama los estudiantes, a mí no me gusta explicarlo de esa manera, porque lo hacen de manera desordenada. Entonces escriben raíces por todos lados y no se me cumple esta lógica que yo les estoy diciendo. Y a mí me parece muy importante esta lógica para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque a mí me permite ir más allá o llegar más a la profundidad de las causas que me están generando el problema. Miren que cuando yo voy más abajo y me pregunto el por qué, por qué, por qué, por qué, eso me ayuda a yo llegar, digamos, a entender más el problema, ¿vale? Ir más al detalle y poder solucionar, digamos, las causas que realmente me está generando ese problema. Entonces, por eso yo les coloqué un diagrama aquí, no les coloqué esa estructura del árbol como tal, porque muchas veces sucede eso. Ahora, hay personas que han utilizado el árbol, pero cuando me colocan los cuadritos, me lo hacen así, me colocan un cuadrito acá y por acá me colocan lo otro y me colocan las fechitas, ¿vale? Donde sí se está dando la lógica que yo les quiero decir. ¿Listo? Entonces, preguntas, chicos, sobre el árbol de problemas. ¿O está claro? O no entendimos nada. ¿Qué me dicen? Sí, está claro. Claro, Lale. Perfecto. Listo. Bueno, entonces voy a explicarles, pues ahí ya terminamos como tal, lo de árbol de problemas y toda esa, la temática. eh, y ahora nos vamos con qué tenemos que hacer. Listo. Resulta que ya cada uno de ustedes hicieron su diagrama, lo compartieron a tiempo, tuvieron la retroalimentación de sus tutores, ¿verdad? Bueno, en paréntesis, si alguno de sus tutores ustedes están compartiendo y no les están respondiendo, por favor, me lo hacen saber. Me pueden escribir por el correo interno. Si quieren respuesta más inmediata, me pueden escribir directamente a ti. Los que lo han hecho se han dado cuenta que yo siempre respondo. ¿Vale? Siempre y normalmente en menos de 24 horas, a menos que sea meta domingo, festivo, bueno. Entonces, cada uno compartió su diagrama, el tutor le dijo, está bien, perfecto, quedó muy bien hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para cada uno de los diagramas, es decir, el de espina de pescado y el del árbol de problemas, vamos a hacer una votación. ¿En qué consiste esa votación? Simplemente en seleccionar entre ustedes, ¿verdad? Ustedes que son los integrantes del grupo, eso no lo voy a seleccionar yo entre ustedes, van a definir cuál de los dos diagramas consideran que quedó mejor hecho. Para el diagrama espina de pescado, votamos. Listo, escogemos el de un estudiante. Listo. Y para el del árbol de problemas también votamos y escogemos también el que consideremos que quedó mejor. No, no quiere decir que no van a votar por el estudiante, sino por el diagrama. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede ser el diagrama de espina de pescado lo cogieron de un estudiante y el árbol de problemas lo cogieron de otro estudiante. Lo pueden hacer. Importante aquí, yo lo digo ahí en la guía, no votar por el mismo ustedes, porque si no, cada uno vota por el suyo, entonces no habría ninguna selección. Listo. Entonces es importante, por eso les decía ahorita, es importante que ustedes empiecen a hacer el aporte individual de cada uno de ustedes, los diagramas de cada uno lo vayan haciendo con tiempo para que acá puedan hacer efectivamente el proceso de votación. ¿Listo? Luego de que ya seleccionaron, pues esto tienen que hacerlo rápido, ¿verdad? La otra parte que es colaborativa, obviamente la votación es colaborativa, pero la otra parte que tienen que hacer es
hacer un análisis de los resultados de esos diagramas, ¿vale? Tanto el diagrama de espina de pescado como el del árbol de problemas. ¿En qué consiste ese análisis de cada uno? Ojo con lo que estoy diciendo, porque eso puede ser un poquito extenso. De cada una de las causas que ustedes identificaron en cada uno de los diagramas hay que hacer un análisis, ¿vale? ¿Para qué les estoy pidiendo eso, jóvenes? Para que ustedes lo entiendan y de pronto, pero ¿por qué nos pide esto? Bueno, porque yo quiero darme cuenta que realmente ustedes están entendiendo lo que están escribiendo en los diagramas. Por eso les estoy pidiendo que hagan un análisis de esas causas y de esos efectos que encontraron. Ustedes verán si me colocan causa uno, entonces usted colocó causa uno, no sé, eh, temperatura adecuada en el área de trabajo y explicar cómo así que la temperatura que tiene que ver con... O puede que usted haga una redacción de 1 a 2 páginas donde vaya conectando las ideas y vaya explicando cada una de esas causas y esos efectos que encontró usted en su diagrama. ¿Vale? Hay que hacer ese análisis. Ojo, este análisis no lo van a hacer, no es que lo va a hacer cada uno, no, simplemente uno por el grupo. Listo, en cada grupo debe hacer este análisis, no cada estudiante, cada grupo, ¿vale? Tiene que hacer un análisis de los resultados de su diagrama de espina de pescado y un análisis de los resultados del árbol de problema. ¿Listo? Eso es importante que quede Tutor, muy ahí buenas noches, en el disculpe, por favor. documento. Buenas noches. Tutor, el análisis de las causas de los problemas se deben hacer es al diagrama, el árbol del problema y a la espina de pescado del que quedó de la selección de todos, ¿cierto? Correcto, correcto. Muy bien lo dijo usted. Listo, No profe. vamos a hacer análisis de la situación problemática porque ya la situación problemática como tal está ahí. Vamos a hacer análisis de los diagramas que obviamente están relacionados con la situación problemática, como lo dijo Abraham, muy claro, del que ustedes seleccionaron como grupo. No es que cada uno de ustedes va a hacer un análisis de su diagrama, no. Del diagrama que seleccionaron como grupo, ustedes van a hacer un análisis de cada uno de los diagramas, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo es la estructura del documento? Por supuesto, me tienen que colocar ahí donde yo evidencie eh, que cada uno hizo sus aportes, ¿verdad? Individuales, pero luego la parte colaborativa va a colocar, este fue el diagrama de espina de pescado seleccionado, aquí está el análisis. Este fue el diagrama de árbol de problemas seleccionado, aquí está su análisis, ¿vale? De esa manera deberían colocarlo en el documento para yo hacer el proceso de revisión. Yara, te tienes la mano levantada, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, profe, qué pena. ¿Me escucha bien? Sí, señorita, cuénteme. Profe, yo no sé realmente, no he llegado hasta esa parte, pero quiero saber si hay fecha límite de cada compañero subir su propio diagrama, espina de pescado, Yo les para coloqué ahí seleccionar. que en las 2 primeras semanas cada uno de manera individual debería tenerlo, ¿vale? O sea, Profe, durante o las sea dos que, primeras semanas debería cada quien haber compartido su árbol de problemas. Entonces, si a la segunda semana solamente lo han compartido 2 personas, entonces esas 2 personas se pueden poner de acuerdo y continuar con la parte grupal. ¿Listo? o sea, esta es la segunda semana, ¿cierto, profe? La segunda semana. ¿Cuándo estaríamos la segunda semana? Esto inició el qué? El 4 de septiembre. Sería la otra semana. O sea, como el otro miércoles se cumplen esas 2 semanas, miércoles, jueves. Ok, pues no sé si a otras personas les ha pasado, pero si en dado caso soy la única. Eso sí pasa, Yara, y no en este curso, sino en la mayoría de los cursos donde hay actividades colaborativas, eso sucede. Que muchas veces usted sola, pues ahí le toca hacer el diagrama a usted solita. Entonces ahí, solamente usted participó, pues no hay que hacer votación porque usted obviamente va a seleccionar el suyo, ¿verdad? Y usted va a hacer el análisis de sus diagramas. Listo. Eso es Ok. importante. Vale, déjenme ver si terminamos acá y ya damos espacio para las preguntas. Vayan levantando ahí las manitos los que tengan preguntas y ya yo les doy la palabra. ¿Listo? Bueno, en cuanto al documento, ya está en cuanto a la estructura, que normalmente siempre tiene estos mismos elementos, ¿verdad? Debe tener su portada, su introducción, objetivo general. Miren que aquí lo que coloco, ¿verdad? Pantallazo de los diagramas de cada estudiante, donde yo pueda evidenciar si participaron. ¿Listo? Es importante que lo coloque, ¿vale? La participación individual donde usted compartió en el foro
esos diagramas hay que colocar un pantallazo ahí. ¿Para qué hacemos esto? Para que el proceso de revisión sea un poco más efectivo. ¿Listo? Las tablas, ¿verdad? Miren que en las tablas, porque son dos con las votaciones, los diagramas, ¿verdad? Colocar efectivamente cuáles fueron los diagramas, hacer el análisis, obviamente aquí me faltó de pronto colocar la parte del análisis, tienen que hacer su diagrama con su respectivo análisis, conclusiones y referencias bibliográficas. Aquí algunas recomendaciones, ¿verdad? En cuanto a la introducción, siempre coloquen una contextualización sobre la temática. Entonces, si es sobre esta fase 2, ¿verdad? Tiene que ver sobre el análisis de problemas. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar cuál es la importancia, hacer un análisis de problemas, etcétera. Pero también esa introducción tiene que mencionar lo que vamos a encontrar en el documento. Para hacer el análisis de problemas, se desarrollará a partir de una situación problemática suministrada, se desarrollará un árbol de problemas y un diagrama de espina de pescado que nos permitirán comprender en qué consiste el problema, tratar de identificar causas, efectos. Eso es lo que yo espero que vaya en una introducción. Listo. Objetivos. Yo he visto documentos donde hay 5, 6, 7 objetivos. No, un objetivo simplemente en un trabajo de ese tipo debería haber un documento general y un documento. Un objetivo general y 3 objetivos específicos. No más que eso. Importante, empiece por un verbo infinitivo, ¿verdad? Como este es un verbo infinitivo. Miren que termina en ir. Entonces, el verbo infinitivo, analizar, desarrollar, elaborar ese tipo de objetivos. No confundir con actividad, ¿verdad? Por ejemplo, a veces he visto leer el material de la unidad DA. Eso no es un objetivo, ¿verdad? Eso es una actividad, algo puntual que usted tiene que hacer, pero no es un objetivo. Y máximo tres objetivos. Y en la conclusión, ¿qué se espera en la conclusión? Sobre lo que usted colocó en los objetivos, hay que concluir sobre esto. Entonces, o lo que usted comprendió sobre todo el tema en general, también lo podemos colocar en este contexto, en las conclusiones. ¿Listo? Y nuevamente, yo siempre les digo esto en la web, importante que revisemos las rúbricas, ¿verdad? Miremos qué me está pidiendo en la rúbrica, la manera en la que se va a calificar para que ustedes verifiquen si está cumpliendo con eso que se está solicitando. ¿Listo? Entonces, estas son las rúbricas, ¿verdad? Tiene 70, 90, 100 puntos, que es lo que tiene esa actividad. Y pues eso sería todo, jóvenes. Entonces, ahora sí damos espacio a las preguntas, ¿vale? Yo les voy diciendo, de acuerdo al orden que levantaron la mano por ahí, les voy diciendo, vamos a hacer unas 10 preguntas, ¿vale? Para que no se nos extienda el tiempo. Entonces, la primera, Jessica Reyes. Cuéntanos, Jessica, ¿qué dudas tienes? Buenas noches. En Buenas el foro noches. solo hemos participado 2 chicas. Ujú. Yo no puedo esperar a que aparezca hasta el último nene, entonces yo decido que voy a terminar mi trabajo seleccionando sus aportes y haciendo el análisis de cada uno de sus diagramas. Y termino la actividad en 2, 3 días y la publico. ¿Puedo o no puedo? Jessica, hay que esperar que pasen las 2 semanas primero. Las 2 semanas. O sea, hasta el próximo miércoles, si no han participado, usted lo puede hacer individual. Importante, Jessica, reportarlo al tutor, ¿vale? Que quede por ahí por el foro. Pasaron las 2 primeras semanas que se establecen en la guía para participar individualmente. En este orden de ideas, procederé a hacerlo sola o con la compañera tal si está participando. ¿Vale? Liliana del Pilar Soriano, cuéntanos qué preguntas tienes o dudas, Liliana. Sí, no, pues mi duda me ocurrió fue en la tarea pasada de otro curso, fue con referente al número de grupo, porque pues el semestre pasado estaba trabajando con número de grupo, el que le salen unos 4 números en el curso, y esta vez unos compañeros dijeron que no, que el grupo es el número que aparece en el foro. Entonces, pues no tuve corrección el semestre pasado, me dejaron la duda este semestre y quisiera saber cuál de los dos códigos O sea, es el el que número del realmente es el grupo. grupo. Bueno, mira, Ajá. el código de este curso es 21-2020. Entonces siempre te aparece 21-2020, una rayita y después aparece un número. Ese número no es de 4 cifras, porque por ejemplo hay unos que tienen en el grupo 01, hay un grupo que está en el grupo 250, hay otro que está en el grupo 232.
ese es el número del grupo, que va como del 01, hay como 330 y pico de grupos. Ese otro numerito que aparece después, el código del curso 21-2020, ese es el código, el número del grupo en el que usted se encuentra. Y recordemos que ese grupo no cambia en todo el periodo, es el mismo. ¿Vale? Sebastián, Andrés Hola, Muñoz, buenas noches, cuéntanos, tutor y Sebastián. compañeros. Buenas noches. Tutor, una pregunta. Si, por ejemplo, ya los 5 participantes de mi grupo ya hicieron los aportes colaborativos, todos enviamos el trabajo por individual, ¿cierto? ¿O escogemos uno que envíe por todos, como en trabajos anteriores? ¿Cómo así que ya todos hicieron? Recuerda que ustedes, cada uno tiene que hacer su árbol de problema y su diagrama de espina de pescado. Sí, sí, señor, Pero pero luego para de cuando... eso seleccionan, ¿no? Sí, por eso, sí, señor, pero digamos que ya, digamos, es 20 y ya todos tienen sus aportes, todo totalmente, sí, un ejemplo. Eh, armamos un archivo y lo enviamos cada uno por Ah, individual claro. o uno Sí, por todos. no, no. Un solo estudiante entrega el trabajo. Las Ah, actividades listo, en sí, señor. grupo, uno solo entrega. Bueno, entonces ahí nos pondríamos de acuerdo para que uno solo entregue. Sí, exacto. Uno coloca los pantallazos de todos los aportes de los integrantes y colocan obviamente el diagrama, los diagramas que seleccionaron, su análisis o en un solo documento y lo comparte, lo sube uno solo con el nombre de todos los integrantes. Ah, listo, sí, señor. Listo, Sebastián, vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Voy a ir deteniendo acá la grabación para que no se extienda tanto para los otros compañeros.